se lanzan dos dados, si la suma de puntos ha sido 7, ¿cuál es la probabilidad de que en alguno de los dados haya salido un 3? Ya. Entonces, claramente es una probabilidad condicional, porque me dice que ya salió una suma, ¿cierto? Que ha sido 7. Entonces yo tengo que, fíjense que la cardinalidad del espacio muestral, en este caso, es 36, porque es 6 al cuadrado, ¿cierto? Son dos dados que se lanzan. Son 36 opciones. Y tenemos que la probabilidad de que salga un 3 slash, ¿cierto? Dado que ya salió, perdón, no es así, estaba haciendo el 1. La probabilidad de que salga, ¿cierto? 3, dado que su suma fue 7, ¿cierto? Esto es lo mismo que el cociente entre la probabilidad de que salga 3 y al mismo tiempo que la suma sea 7 partido por la probabilidad de que la suma sea 7. ¿Sí? Entonces, acá esto que está acá lo podemos hacer de la siguiente forma. Si lo hacemos por el cociente, fíjense que abajo, que la suma sea 7, lo voy a hacer con otro color. Aquí, esta parte que está acá, el cociente, que la suma sea 7, tengo 6 opciones. Que sea 1 con el 6, el simétrico, 6,1. Tengo el 2 con el 5, el simétrico, 5,2, 4,3, 3,4. ¿Sí? Y luego, entonces acá son 7 opciones. Perdón, 6 opciones. 6. Entonces coloco acá, por la regla de Laplace, 6 opciones de 36. Y arriba, si se dan cuenta, arriba, yo de los que tengo seleccionados que suman 7, yo tengo solamente dos casos, que lo estoy marcando acá con rojo, que son los que me suman, que son los que tienen un valor 3. El 4 con el 3 o el 3 con el 4. Por lo tanto, tengo acá el 3 con el 4 y el 4 con el 3. Por lo tanto, tengo en este caso dos casos solamente de 36. Y ahí lo que hago es justamente aplicar matemáticas, simplifico los denominadores y me queda 2 sextos, que eso simplificado por 2 me da justamente un tercio. ¿Lo entendiste, Feña? Ya, bacán. Ese es el ejercicio número 2, bueno, que ojalá que los que también han tenido dudas con ese, que lo puedan haber entendido. Si alguien tiene consulta, me la haga al tiro. O si no, paso al siguiente. Ya, vamos al siguiente. Entonces, tenemos ahora, la Feña me está preguntando también por el ejercicio 3, pero la parte 6D, las dos últimas preguntas. Entonces, tenemos acá, vamos acá a la preguntita, vamos a seleccionarla. Tenemos esta pregunta, borramos esto, y tenemos acá esta preguntita que la voy a agrandar un poco para que todos la vean. Ahí está, ¿ya? Entonces tenemos, se seleccionan al azar dos bolitas de una urna que contiene 10 bolitas de color rojo y 5 de color azul. Entonces ya, voy anotando mis datos, que eso es sumamente importante. Tengo en una urna 10 bolitas de color rojo y 5 bolitas de color azul. Entonces yo puedo decir que en el total hay 15, ¿cierto? 15 bolitas, ya. La pregunta C me dice, calcular la siguiente probabilidad.
que la segunda bolita sea roja si la primera ya fue azul. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Puedo hacerlo incluso, Feña, con un diagrama de árbol, mira. Yo por lo menos lo hice así, que lo entendí mucho mejor. Yo tengo las siguientes opciones. Tengo una opción que me salga una bolita roja o una bolita azul. Esta es, podríamos decir como en la primera sacada, ¿cierto? Y en la segunda sacada, tengo que si salió una roja, puede que en la segunda sacada, la segunda salga roja o azul. Y si salió azul en la primera, tengo que en la segunda puede ser roja o azul. Entonces, esta que está acá, esta segunda ramificación, tiene que ver con la segunda sacada. ¿Ya? Son dos bolitas. Por lo tanto, en la C me dice que la primera bolita ya fue azul. Entonces, si tengo que la primera bolita fue azul, ¿qué implica? Que de las 5 bolitas azules que tenía, ahora me quedan 4 azules, ¿cierto? Y de las 10 bolitas rojas que tenía, ¿cómo? Sí, pero, ¿ya? Ah, ya. Sí, pero lo que pasa es que cuando un ejercicio de probabilidades no te dice, no te especifica si es con reposición o sin reposición, se debe asumir que en este caso justamente no se devuelve la pelotita. Eso es como eso es como una ley matemática que se asume. ¿Sí? De ahora en adelante piensa eso, no sé qué me pregunto. Eh, que cuando no te especifica, hay que asumir de que en este caso no hay, o sea, claro, que no se devuelve la pelotita. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir acá. Tenemos el siguiente dato en la C, que la primera bolita fue azul. Eso es lo que ocurrió ya. Por lo tanto, si eso ocurrió, significa de que ya no me van a quedar 5 bolitas en la segunda tirada, sino que tengo 4 opciones, ¿cierto? Pero de las rojas se siguen manteniendo las mismas porque no las toqué. Entonces, tengo 10 rojas. Por lo tanto, ahora tengo este conjunto de datos. Por lo tanto, la probabilidad de que sea roja en la segunda lanzada, dada que en la primera fue justamente azul, tengo casos posibles, 10, que son las 10 rojas, y casos totales, que son 4 más 10, que son 14. Y eso simplifico por 2, y me da 5, y me da 7. Y ese es el resultado final. ¿Ya? Y la, y la otra, la la parte D, ¿cierto? Es muy parecida. Me dice ahora que la primera bolita fue roja. Entonces, si la primera bolita fue roja, esto implica que las azules se siguen manteniendo como 5 porque no las toqué. Pero en cambio las rojas ya no me quedan 10, me quedan 9 rojas. Porque saqué una roja ya. Y de acá yo puedo inferir que entonces la probabilidad de que sea azul, la segunda en sacar, va a ser, va a ser en este caso, no me está preguntando por la probabilidad de que sea roja. Probabilidad de que sea roja. La probabilidad de que sea roja va a ser 9 casos del total 9 más 5, que es 14. Y ahí estaría la respuesta final de la C y la D. Y habían preguntas, ¿habían entendido la A y la B todos?
¿O alguien tampoco sabe cómo hacer la A y la B? No, ¿sí? Sí. Ya, pero ¿se entendió esto? ¿Se entendió con el diagrama de árbol? Traté como de buscar una explicación mucho más amigable con el diagrama porque es más visual. ¿Se entendió? Sí. Sí, Dan. Ya. No, no, porque, no porque es distinto. A ver, claro, porque ahí te saldría un resultado completamente distinto. Te sale, parece como 5 partidos en 21, algo así. Entonces, claro, la segunda bolita sea, que la segunda bolita sea roja, si la primera ya fue azul, es una probabilidad condicional, po. Y fíjate que la probabilidad condicional, por ejemplo, de que, estoy inventando, de que ocurra un suceso X, dado que ya ocurrió un suceso Y, es, no es solamente una multiplicación de probabilidades, po. Es la probabilidad de que ocurran ambos partido por la probabilidad de que ocurra, de que ocurra justamente lo que ya había ocurrido antes. Entonces es un cociente, porque algunos podrían pensar que justamente eso sería la probabilidad de X por la probabilidad de Y, que es lo que estás haciendo tú, como la probabilidad por separada y multiplicándose. Pero hay que hacer algo más, pues, ¿cachai? Tenéis que justamente hacer un cociente con la regla de Laplace. Ahí falta algo con él. ¿Ya? Mira, yo te voy a ser bien sincero, incluso cuando yo hice la pauta de esta guía, también hice lo mismo que tú al comienzo. Hice lo mismo, sí, yo me acuerdo que llegaba a un resultado como 5 partidos en 21, ¿cachai? Y después me di cuenta que justamente era con probabilidad condicional, no era con probabilidad, con principio multiplicativo. ¿Ya? Ya, ya bacán. Entonces, eso es la pregunta 3C y D. Y la pregunta voy a borrar ya para que si quieren sacarle foto. Bueno, estoy grabando la clase igual, así que después la puedo subir. Ya, voy a borrar acá. Entonces, vamos a hacer la A y la B, que también lo entiendan bien. Entonces tenemos la A. La A me dice que la primera bolita sea roja. Entonces, la probabilidad. Entonces, aquí de alguna forma que la primera bolita sea roja, ¿cierto? Esto es lo mismo, esto es lo mismo que si la primera bolita es roja, es, tengo dos opciones, que sea la primera roja y la segunda roja, o que la primera sea roja y la segunda sea azul. Esas dos opciones tengo. Entonces lo que voy a tener que hacer acá es multiplicar dos fracciones y sumarle la multiplicación de otras dos. Entonces ya, veamos primero, vamos a hacerlo aquí con color destacado para que noten lo que estoy haciendo. Primero vamos a hacer esa parte. Entonces, que la primera sea roja, tenemos ¿cuántos casos? Tenemos 10 de 15 por que la segunda sea roja, ahora serían 9 casos de 14. ¿Sí? Aquí es que como recordar un poquito lo que son las probabilidades anteriores, ¿cierto? O, que es más, y ahora voy a destacar, acá voy a destacar en azul esta parte, que es la que voy a hacer. La probabilidad de que la primera sea roja es nuevamente 10 de 15 por la probabilidad de que sea azul. Y ahora son 5 casos, pero disminuyo en 14 porque ya saqué una roja al comienzo. Y fíjense que acá, en vez de multiplicar
o simplificar, ¿cachai? El 10 con el 15 y ver todo lo que se pueda simplificar o el 9 con el 15, hagan lo siguiente, miren, ustedes tienen que acá, tanto ese valor como este valor se repiten. Entonces lo que voy a hacer, voy a factorizar por 10 partido en 15. Factorizo y me queda 9 partido en 14 más lo que está en azul, 5 partido en 14. Y fíjense que lo que está entre paréntesis, mantengo lo de afuera, y lo que está entre paréntesis, ¿cuánto me da? Me da 15 partido en 15. Va 14 partido en 14. Y 14 partido en 14 es 1. Y me da finalmente que esto es 10 partido en 15, que si lo simplifico por 5, me da, me parece que 2 tercios, que es la respuesta que debería haberles dado. ¿Se entendió? ¿Ya? Sí. Es que en este caso coincide, pero no siempre te va a resultar. Po. Por eso yo te... claro, es que lo que pasa es que la otra forma de realizar este ejercicio es justamente aplicando como lo que es probabilidad condicional, que sería que la primera bolita sea roja, ¿cierto? Tendría que ser como la probabilidad de que sea roja. No, a ver, por ejemplo, tenemos dos opciones si es que queremos hacerlo con probabilidad condicional, sería así. La probabilidad de que fue roja y que por ejemplo, a ver, sea eso, o la otra opción es que la probabilidad de eh, que salga roja, dada que fue azul. Entonces tenemos estas dos probabilidades. Tenemos que la probabilidad de que sea roja en la segunda sacada, dada que en la primera fue roja, o, que es un más, la probabilidad de que sea roja en esta segunda sacada, dada que fue azul. Esa es como la otra opción que podemos hacerlo. Pero como con la inferencia que tú me dijiste, así como al tiro que fuese como 10 partido en 15 no. En este caso coincide, pero no siempre va a ser así, Andresito. No sé si me expliqué. Porque, claro, porque te dice a ver, te dice, calcula la probabilidad de que la primera bolita sea roja. Ya. Pero tú se supone que estás sacando dos bolitas, pues. Tienes que considerar eso. En tu ejercicio original, tú estás sacando dos bolas y te están preguntando con que la probabilidad de que la primera bolita sea roja, ¿cachai? Pero en la segunda bolita, tú tienes dos opciones, que salga roja o azul, ¿cachai? No, ¿sí? Entonces, pero esta forma de realizarlo yo lo encontré bastante amigable y por eso la enseño ocupando como los métodos anteriores, ¿ya? Y la parte 3B es lo mismo, po. Solamente que ahora, y eso se los dejo a ustedes, pero la B sería que la probabilidad de que la segunda bolita sea azul. Que la segunda bolita sea azul. Ya. Entonces, si la segunda bolita, si la segunda bolita en este caso fuese azul, sería que la probabilidad de que primero sea azul y azul, o la probabilidad de que sea roja y azul. Y ahí hago el cálculo, ¿cachai? Esto es una multiplicación de fracciones y van unidas con un más. Y llego a un tercio. ¿Sí? Eso se lo dejo a ustedes para que ustedes lo hagan. ¿Ya? Eso pues chicos. El otro que me estaban preguntando también era por el 5. Pregunta, ¿el 4 lo lograron hacer? ¿Sí? ¿Sí te dio? Ya. ¿Y cómo lo hicieron a los que les dio? ¿Con qué método o qué ocuparon? Ya, buena, con la tablita como de doble entrada. Ya. O la otra opción también
que lo puedo explicar más adelante, que es haciendo un diagrama de árbol también, que es bastante como amigable. ¿Ya? A mí, por lo menos, personalmente me gustan harto los diagramas de árbol porque me ordenan. ¿Me iba a preguntar algo, Milán? Ya. Ya, entonces, vamos a la siguiente que me... Bien, troles. Bien, troles. Preguntando la número 5. La número 5, ¿la pudieron hacer? Sí. Ya. Ya veamos. Archivo. Veamos las 5. Y también podemos ver la 4, ¿ya? No hay ningún problema, porque con la 4 es bien potente, porque con la 4 uno puede realizar la guía 7. Que sí hay que explicarla sí o sí después. Bueno, voy a explicar las dos. Ya, entonces tenemos la número 5. Vamos a pasar primero a esa. Está ahí. Entonces, a ver, primero lo que complica de este ejercicio es que la forma en que está escrito es muy distinta a los ejercicios que se le han planteado hasta ahora. Entonces, enreda, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, acá me dice que de una muestra de 100 individuos, 85.331 han alcanzado los 50 años de edad, ¿sí? Mientras que solo 79.123 han alcanzado los 55 años. Determinar la probabilidad de que un individuo de 50 años alcance los 55 años. ¿Cachai? Entonces, aquí hay que reconocer que esta parte que voy a destacar acá es la parte que ya ocurrió, porque me dice determinar la probabilidad de que un individuo de 50 años alcance, o sea que los 50 años es lo que ya ocurrió. Esto es lo que ya ocurrió. Y esto que voy a destacar en verde es justamente lo que me están preguntando, que es como la probabilidad de lo que tiene que ocurrir. ¿Sí? Esto es como eh, lo que va a ocurrir, podríamos colocar así, no sé. ¿Sí? Entonces, en definitivas cuentas, chiquillos, me están preguntando por la probabilidad, voy a colocar así, 55, dado que ya pasó el tema de los 50. ¿Sí? Ahora, y esto que está acá, yo lo puedo escribir según mi fórmula, ¿cierto? Como la probabilidad de 55 y 50, y abajo la probabilidad de 50. Y ahí hago el cociente. Entonces, fíjense, acá tengo primero, para poder adentrarnos en la división, tenemos un total, ¿cierto?, de 100.000 personas, de los cuales 85.331, ¿cierto?, son mayores de 50, ¿sí? Y en cambio, 79.123 son de 55, ¿ya? Y me están preguntando acá determinar la probabilidad de que un individuo de 50 años alcance los 55 años de edad. Entonces, ¿cómo sería el cociente? Lo que está arriba sería justamente esto que está acá, que sería 79.123. Y la probabilidad de que sea 50 es esto que está acá, 85.331. Y esto aproximadamente me parece que daba un porcentaje. ¿Cuánto daba al final? 20 y algo, ¿no? Sí, daba 0,93 aproximadamente. Que eso es aproximadamente el 93%. ¿Sí? No sé si se logra entender un poco este ejercicio, o si alguien lo puede realizar, que pueda complementar esto que dice recién. ¿O nadie lo pudo hacer?
¿Sí? ¿Cachai? Entonces, lo complicado de este ejercicio es como entender, es como la comprensión lectora. A mí me complicó por lo menos en eso, que está escrito de forma distinta y el tema de que 50 años alcance, los 55, pero es mucho más simple. O sea, solamente tenéis que reconocer, primero, de que es una probabilidad condicional, porque ya ocurrió a un evento y te están preguntando por qué ocurra otro. Y tienes que aplicar la formulita y después reemplazar. Nada más que eso. O sea que el 93% existe de que ocurra, de que un individuo de 50 años alcance realmente los 55 años de edad en esta población de 100.000 individuos. O sea, un porcentaje bastante alto. ¿Sí? Eso pues, chiquillos. ¿Vamos al 4? ¿Les parece? Me parece. Ya, vamos al 4. Sí, es que mira, yo creo que incluso entendiendo el que te voy a explicar ahora, el 4 y vaya a captar cómo hacer el 1 de la hora guía. Pero no tengo ningún problema en hacerlo después. Pero contéstame después si es que entendiste, si es que vaya a poder entender el 1 con el 4. Mira, ya, tenemos el... Vamos con el cuatrito. Ya tenemos esto. Tenemos acá. Uno cuando se enfrenta a estos ejercicios así, uno lo encuentra como imposibles porque son demasiada información, muchas opciones que te dan, ¿cachai? Pero no es, son bien típicos estos ejercicios y ya después uno se acostumbra porque son bien facilitos. Ya, entonces tenemos, aquí es muy importante ir anotando muy bien los datos, ¿ya? Entonces tenemos, en un hospital ingresan un 50% de enfermos de bronquitis, ya, entonces voy a ir colocando acá ordenadamente. Entonces tengo que los que ingresan con bronquitis son un 50%, con neumonía o neumonía, ¿cierto? Es el 30%, y con gripe, un simple resfrío, ¿cierto? Es con el 20%. Ya, eso es lo que tengo hasta ahora. Me dice, la probabilidad de curación completa en cada una de dichas enfermedades es respectivamente 70%, 80% y 90%. Es decir, acá podemos colocar como curación completa, ¿cierto? O sea, se sanan completamente. En los que tienen bronquitis es 0,7. En los que entraron teniendo neumonía es 0,8. Y los que entraron teniendo gripe es 0,9. Ya. Y claro, es como, incluso es como la realidad, po. O sea, si yo entro con gripe, tengo una más alta probabilidad de mejorarme porque un resfrío leve. En cambio, ya si entro con bronquitis o neumonía es más complicado. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero acá? Que hagan un diagrama de árbol. Miren. O también lo que decían algunos por ahí, lo que es una tabla de repente puede ser. ¿Ya? Entonces, fíjense que en primera instancia yo tengo tres opciones. Que las personas estas ingresen con bronquitis, con neumonía o con una gripe. Y en cada una de las ramitas voy a ir colocando, en este caso voy a ir colocando el porcentaje. Entonces acá el 50% es 0,5, el 30% es 0,3, siempre con los decimales o con las fracciones, ¿ya? Yo les sugiero hacerlo con decimales, es más simple, 0,2. Luego, fíjense, acá, si la persona que ingresó tenía bronquitis, yo tengo dos opciones. Tengo dos opciones ahora. Que esta persona se cure, ¿ya? O que esta persona no se cure. Le voy a colocar así como C rayita, como el C complemento, ¿ya? Si la persona ahora entra con neumonía, tengo también dos opciones. Que se cure o que no se cure. Y los que entran con gripe, mismamente lo mismo, ¿cierto? Se cure o no se cure. Y tenemos más encima las probabilidades.
Si entra con bronquitis y se cura, es 0,7, que es el 70%. 0,7. Por lo tanto, que si entra con bronquitis y no se cura, es lo que le falta a 0,7 para llegar a 1, 0,3, ¿cachai? Vais complementando siempre llegándole a 1. Después, si entró con neumonía y se cura, 0,8. Vayan siguiendo los datos que están arriba. Después acá 0,2. Acá si entra con gripe y se cura, 0,9 y 0,1. Teniendo el diagrama, tenéis todo hecho. Porque me están acá preguntando lo siguiente. Me están preguntando, un enfermo internado en el hospital ha sido dado de alta completamente curado. ¿Ya? Hallar la probabilidad, entonces voy a colocar acá, me están preguntando por hallar la probabilidad de que el enfermo dado de alta hubiera ingresado con bronquitis. ¿Cachai? O sea, me están preguntando, en definitivas cuentas, me están preguntando la probabilidad condicional de que la persona ingresada haya ingresado por bronquitis y dado que fue curado, ¿cachai? Dado que fue curado. Eso es lo que me están preguntando. Vuelvo a insistir, la probabilidad de que la persona ingresada sea con bronquitis y dado que el que salió fue curado, ¿cachai? ¿Me entienden? Entonces, esto que está acá es una probabilidad condicional, ¿cierto? Y esto que está acá va a ser, según mi fórmula, va a ser la probabilidad de que tenga bronquitis y sea curado, partido por la probabilidad de que sea curado. Pero acá hay una cuestión re importante porque fíjense, que esto que está acá, y se lo voy a decir ahora, porque lo más probable es que lo digamos en la próxima clase, pero esto que está acá tiene, el denominador es un poco distinto, porque la probabilidad, aquí lo voy a destacar, la probabilidad de que sea curado, ¿cierto? Tiene que ver con tres casos. De que sea curado, perdón, ahí sí. La probabilidad de que sea curado, la probabilidad de que sea curado y la probabilidad de que sea curado. Pero tengo tres opciones. La probabilidad de que sea curado dado que ingresó con bronquitis, la probabilidad de que sea curado dado que ingresó con neumonía y la probabilidad de que sea curado dado que ingresó con gripe. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo vamos a tener como resultado esto? Esto que está acá es esto, miren. La probabilidad de que tenga bronquitis dado que ya fue dado de alta curado es la probabilidad de que tenga bronquitis y sea curado, o sea, esta parte que está acá, que es decir, es 0,5 por 0,7. Y ahora, todo esto dividido no en un solo valor, ¿cachai? Es en la multiplicación de tres cosas. O sea, es primero 0,5 por 0,7 más la otra opción que es con la neumonía, 0,3 por 0,8 más 0,2 por 0,9. Y todo eso, ese cálculo es justamente el resultado, que se lo voy a dar de inmediato. Arriba, 0,5 por 0,7, es fácil. Perdón, me fui allá, ahí sí. Arriba sería 0,35, ¿cierto? Porque 5 por 0 es 35. Y abajo, si ustedes lo hacen con calculadora, por ejemplo, fácilmente sería, les va a dar 0,77. Hacen la división de estos dos decimales y les va a dar aproximadamente 0,45, que sería aproximadamente el 45%. ¿Se entendió o no? Esto tiene que ver, chiquillos, con un tema. Mira, cuando la probabilidad condicional pasa que en el denominador ocurre esto que está acá, que como que yo sumo cosas, ¿cachai? Como una cuestión larga, eso se llama probabilidad total. Así se llama el contenido, probabilidad total. ¿Se entendió? ¿Sí? Bacano, ¿no? Sí, po. Sí, po, porque son como las ponderaciones, ¿cachai?
porque la probabilidad de que esta probabilidad que está acá abajo, la que estoy indicando con mi flecha verde, la probabilidad de que se cure es la probabilidad de que se cure con las tres enfermedades, ¿cachai? Entonces tenéis tres opciones. Tenéis la probabilidad de que se cure dado que ingresó con bronquitis, y eso es justamente la multiplicación de estas dos, porque son probabilidades independientes, ¿cachai? Multiplicándose, ¿ya? 0,5 por 0,7, después acá 0,3 por 0,8 y después 0,2 por 0,9. Y como son tres opciones por separado, tenéis que colocarlas con suma, sumando las tres opciones, porque son como es como que se cure y entró con bronquitis, o que se cure y entró con neumonía, o que se cure y entró con gripe. Y el O en matemática en probabilidades es suma, ¿cierto? Estos ejercicios chiquillos son clásicos. Mira, si después se van a dar cuenta que se van a enfrentar a uno parecido, que aparece el típico, o el otro típico caso es cuando te dicen que las cuestiones de las máquinas defectuosas, que no están defectuosas, son típicos. Estos son siempre así. ¿Ya? Ese es el ejercicio número 4. ¿Ya? Eh, ¿Han observado, chiquillos, la guía número 5? La 7, perdón. Ya. ¿Y, y cuáles tienen dudas? Ya. Hagamos la uno. Hagamos la uno como para que no, para que tengan cómo enfrentarse a la guía, porque haciendo la uno incluso uno puede perfectamente ya irse bien con la guía, y con ese ejercicio pueden tener éxito en la guía. Voy a descargar la guía un poquito porque no la tengo acá descargada. Denme un poco de tiempo, ¿ya? Oye, Feña, al final, ¿qué pasó con el centro de estudiantes? No, la votación no funcionó. Bo- Ah, ya. Sí, porque yo la había hecho con mi curso y habían votado todo. Yo pensé que estaba todo ok. Qué buena. Ya. Sí, no, ya está. Además que todo esto es nuevo, así que puede pasar. Y aquí me la estoy mandando, chiquillos. Yo la descargo ya. Si es de la urna 6 roja, sería un tercio por 2 quintos. Y ahí sería 2 partido en 15. Y acá lo que tengo que hacer es sumar fracciones, todo el tema, si estoy en la prueba de transición, ¿cierto? Sumar fracciones y después hacer división de fracciones. Y eso, si ustedes lo hacen, o lo hacen ahora con calculadora, les va a dar 45 partido por 173, que es aproximadamente el 26% de probabilidad, 0,26 y algo que da. ¿Se entendió? Maravilloso, ¿no veis? Entonces es muy parecido, chiquillos, al ejercicio 4 de la guía 6. Es muy parecido. ¿Cachai? Y entonces, y fíjense, miren, el ejercicio no lo voy a hacer, pero el ejercicio 2 es igual, ¿cachai? Me está diciendo de que en el ejercicio 2 voy aquí voy a parar la grabación.